colocamos sobre los pies y vamos a colocar esta palabra en las manos de Cristo. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies para recibir hoy tu enseñanza, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro maestro y pastor, Dios mío, y te pedimos que nos hables hoy, nos exhortes, nos consueles y nos animes hoy, Señor, porque necesitamos de tu apoyo, de tu amor y de tu gracia en esta mañana. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres santo, bueno y maravilloso, Señor. Con nosotros nos fortaleces y nos animas cada domingo con tu palabra, Señor. Nos has pedido que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todas las otras cosas tú nos las añadirás, Dios mío. Y Señor, hemos venido a buscarte, a darte este primer día de la semana, hoy domingo, Señor, día de mi Señor. Queremos darte el primer lugar, confiando en que tú añadirás lo que necesitemos durante la semana, nuestra salud, nuestras finanzas, sabiduría, todo lo añadirás, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 18, verso 23 al 27. Hoy seguimos con el escudriñar de Mateo en sus versos 23 al 27. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. A esto, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero enfocar esto, y es: ¿cuánto cree usted que le debe al Señor? Si nos ponemos a hacer cuentas de todas las promesas que le hemos hecho y no le hemos cumplido, ¿sí?, de todas las peticiones que le hemos hecho y que hemos recibido sus favores, de aquel día que estuvimos en tristeza y Él nos fortaleció, de aquel día que teníamos dolores y Él nos sanó, de aquel día que teníamos problemas familiares y Él acudió a nuestra ayuda, de aquel día que estábamos en angustia y Él vino a consolarnos. Si sumamos todo esto desde que nacimos hasta la fecha, todo lo que nosotros tenemos y lo que somos no alcanzaría ni siquiera para pagar un cuarto de deuda con Jesús. Es mucho lo que nosotros le debemos al Señor. Y aquí este varón vino porque le debía un poconón de dinero, talentos, a su patrón, a su jefe, a su señor. ¿Y qué hizo él? Aquí tenemos la palabra que nos da hoy, el título que nos da la palabra es súplica y humildad. Eso es lo que tenemos hoy. Necesitamos de esas dos cosas para poder recibir los favores y el perdón de Dios. Aquí este varón fue perdonado por su Señor porque se humilló y suplicó ante Él, y Dios lo perdonó. Bueno, después tuvo otra actitud que la vamos a ver la semana entrante, pero hoy queremos ver qué fue lo que Dios hizo y qué podía hacer Dios con nosotros, y qué hizo su Señor con aquel siervo que le perdonó toda la deuda. Y es a lo que Dios nos quiere llamar hoy, y es a suplicar, pero con humildad. Es lo que Dios quiere de nosotros. Yo no sé qué le estés pidiendo a Dios. Yo no sé cuáles son sus propósitos para con Dios, pero hay que suplicarle, porque nosotros le debemos mucho a Dios, muchísimo. Todo se lo debemos a Dios. ¿Cómo se lo vamos a pagar? Dios solamente nos pide una sola cosa: que le obedezcamos su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Todo ese manual lo dejo ahí para que nosotros seamos obedientes. Segunda de Crónicas 7:14 nos muestra algo. Aquí
anterior veíamos que como la acción de humillación, de humillarnos ante Dios, no solo alcanzamos su misericordia, sino su perdón total. Aquí un perdón total. Y Dios también con nosotros confrontamos esta palabra con Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17. Nos encontramos que hay en el verso 17 perdón total. Ya que Dios nos da aquí una enseñanza para demostrarnos que cuando nosotros vamos y nos humillamos ante Él y suplicamos ante Él y somos obedientes en todo aspecto, todas nuestras deudas de pecado son borrados. Todo es así. Dios es misericordioso. Entonces, ¿qué nos enseña? Humillarnos ante Dios. El humillarnos en actitud de arrepentimiento representa un estilo de vida y bendición de Dios. Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué nos dice? Nos pide 5 cosas aquí. Vamos a mirarlas. Y dice: si se humillare uno, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren 2, y buscaren mi rostro 3, y se convirtieren de sus malos caminos 4, dice: entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Son 4 cosas en sí que Dios nos exige. ¿Cómo hacer para que Dios nos perdone? Para que Dios sane nuestra tierra. Humillarnos, invocar su nombre, orar, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos. Si es así, entonces dice: Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará su tierra. ¿Cuántos quieren que Dios los escuche? Ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer si queremos que Dios nos escuche, ¿verdad? La humillación en el texto cristiano implica reconocer nuestra significancia y pecaminosidad en comparación con la grandeza y santidad de Dios. Es reconocer que no somos autosuficientes ni capaces de salvarnos a nosotros mismos. La humillación nos lleva a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida y a reconocer que Él es el único que puede transformarnos y cambiarnos en todas nuestras debilidades. Es lo que tenemos que hacer. Y ahí en Miqueas capítulo 6 verso 8, Miqueas capítulo 6 verso 8: hombre, Él te ha declarado ¿qué es lo que nos declara Dios? Lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué es lo que te pide? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Te pide 3 cosas, ¿verdad? Te pide Dios 3 cosas aquí: amar la justicia. ¿Qué más? Correcto. Amar la misericordia, humillarse ante tu Dios y hacer justicia. Tenemos que ser justos. Son 3 cosas que nos pide Dios ahí, y no podemos, y una de las cosas que no podemos desconocer es la humillación, humillarnos ante Él. La humillación ante Dios nos permite experimentar la gracia y el perdón de Dios al reconocer nuestra pecaminosidad y arrepentirnos, abrirnos la puerta para que Dios nos restaure y nos transforme. Cuando nos arrepentimos, entonces abrimos esa puerta para que Dios nos perdone y nos restaure de todo lo que hemos hecho, de pagar nuestras deudas con Dios. Eso es importante que lo tengamos claro. Pagar nuestras deudas con Dios. Él nos va a transformar. Primera de Pedro capítulo 5 verso 6, ¿qué nos pide? Humillados pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos bajo la mano de Dios. Si nos humillamos bajo la mano de Dios, ¿qué va a hacer Dios en el futuro? Nos va a exaltar en su debido tiempo. Cuando vayamos allá a ese juicio final, vamos a ser exaltados. ¿Por qué? Porque hemos doblegado nuestro corazón, porque nos hemos humillado ante Dios.
Gloria a Jesús. Yo veía anoche un ejemplo a un lugar que fue a un supermercado, a una parejita que estaba discutiendo y ya estaban que se agarraban de los cabellos, y de pronto como que él reaccionó, dio una vuelta y se fue. Y cuando regresó, vino y la abrazó y le dijo: perdóname, aunque tú tienes la culpa, perdóname, le dijo. Y no eran cristianos por su forma de hablar, pero vi la actitud y cómo las cosas cambian cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a humillarnos ante Dios. Entonces, no es que yo no voy, no estás humillándote ante el hombre, estás obedeciéndole a Dios. Y entonces aquí las cosas cambian, y ya después seguía haciendo la fila para llegar a la caja, y ya veía como todo había cambiado. Ella se intentó ser un poquito fuerte, pero después como que se doblegó, y ya cuando llegué a pagar, ellos iban detrás de mí. Cuando yo llegué a pagar en la caja, ya estaban contentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un corazón de humillación, ¿cierto? Entonces no solamente decimos estado de la humillación, no solamente recibimos las dádivas de Dios, sino que también podemos vivir una vida en paz en esta tierra con quienes son nuestros semejantes. La humillación también nos ayuda a crecer en humildad y a depender completamente de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Además, la humillación nos libera del orgullo y nos permite vivir en comunión con Dios y con los demás, no solamente con Dios. Cuando logramos bajar nuestra cabeza, cuando matamos el orgullo. ¿Sí saben que el arma más grande que usa Satanás para apartarnos de Dios se llama orgullo? Por eso él cayó del cielo y sigue usando esa arma para que nosotros también caigamos de nuestra comunión con Dios. Entonces ese es en sí el arma más fuerte. Pero si nosotros cambiamos esa arma por una humillación ante Dios, entonces nuestra vida cambia también. El orgullo destruye hogares, destruye familias. La humillación los une, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar: unir nuestra familia. Efesios capítulo 4, versos 2 y 3, ¿qué nos pide? Con toda humildad y mansedumbre, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Entonces, lo primero que nos llama es a humildad, ¿cierto? Y mansedumbre. Después, a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Y en amor. Es que si nosotros tenemos humildad, con humildad podemos tener todo el resto, ¿verdad? Dios quiere que nosotros vivamos esa vida en integridad con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos esa vida en integridad con Dios. La humildad es un aspecto esencial de la vida cristiana. Al reconocer nuestra necesidad de Dios y humillarnos delante de Él, experimentaremos su gracia y su poder transformador en nuestras vidas. ¿Sabe que yo he experimentado eso? Y es que yo no puedo encontrar con que Dios hable a mi vida si no me humillo ante Él. Pero ¿cómo me humillo? Cuando voy por allá, en medio de la dificultad, en medio de la carga que uno lleva con la iglesia, me postro y le lloro a Dios, me humillo ante Él, entonces escucho las respuestas de Él. Gloria a Jesús. Ayer mismo escuché una respuesta que estaba esperando de Dios, y audiblemente la escuché, y ya sé qué tengo que hacer hoy, ¿sí? Entonces, ¿queremos escuchar la voz de Dios? Sí, la podemos escuchar. Él nos lleva su palabra, nos revela su palabra, ahí nos habla, pero tenemos que humillar nuestro corazón ante Él. La humillación es una arma que nos fortalece y nos acerca a esa comunión con Dios. Sofonías capítulo 2, verso 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. ¿Quiénes lo buscan?
los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra a su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en todo el día del enojo de Jehová. Del enojo de Jehová, todo será guardado. Dice, pero ¿quiénes buscan a Jehová? ¿A quién nos llama Jehová a buscarlo? Primero tenemos que estar humildes de corazón. A esos que viven en humildad, a los que llama el Señor a buscarlo a Él. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cultivar una actitud de humildad nos permite vivir en comunión con Dios y con los demás, y nos ayuda a crecer en la imagen de Cristo. Miremos ahí Efesios 4, 2 y 13. 4, 2 y 13. Dice, con toda humildad, dice, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Entonces, todos queremos llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo, pero para eso necesitamos esa arma poderosa, y es la humildad. Necesitamos esa arma poderosa. Necesitamos despegarnos de esa arma que tanto daño nos hace y que le hemos cargado por toda nuestra vida, y es el orgullo. Tenemos que tirarla a un lado y tomar la arma que Jesús nos ofrece, y es la humildad. Así que para cultivar la humildad en nuestra vida cristiana es importante estar dispuestos a reconocer nuestras debilidades y limitaciones. Debemos entonces, mis amadas, aprender a confiar en Dios en lugar de confiar en nosotros mismos. También, mis amados, es fundamental practicar el servicio hacia los demás. Eso es humildad, y aprender a amar y perdonar como Cristo nos amó y nos perdonó a nosotros. Señor, perdóname, pero yo no soy capaz de perdonar a los otros. Y hace 8 días les hablaba, para no repetir lo que les hablé hace 8 días sobre qué es el perdón, ¿sí? Si la palabra dice en Mateo 6:14 que si yo no perdono a los hombres sus ofensas, Dios tampoco perdonará mis ofensas, ¿cierto? Entonces no necesito regresarme a la enseñanza porque ustedes ya la recuerdan, ¿sí? Pero sí tengo que decirles, y es, necesito tener esa humildad, y la humildad me lleva a perdonar a los demás. Me lleva a perdonar a los demás como Cristo me amó y me perdonó a mí. Colosenses capítulo 3, versos 2 y 13. Necesitamos las vestiduras de Cristo, y ahí las vamos a analizar. ¿Cuáles son esas vestiduras de Cristo? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Empezando, ahí está la primera vestidura: santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Así, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces ahí tenemos. Yo quiero, anótenlo, subrayen esa cita bíblica y acuérdense allá, cuando ustedes quieran revestirse de esas vestiduras de Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si nos vamos a revestir? Empezamos primero por humillarnos, pero hay que ir a Colosenses 3:12. ¿Y cómo es que nos vamos a vestir como escogidos de Dios? Primero, tenemos que estar en santidad. Segundo, amándonos unos a otros. Tercero, tener una entrañable misericordia. 4, ser benignos unos con otros. Quinto, ser humildes. Sexto, ser mansos y tener paciencia. Séptimo, soportándonos unos a otros. Octavo, y perdonándonos unos a otros. Y aquí entonces nosotros contamos 8 vestidos. Cuente cuántos vestidos tiene puestos hoy, desde sus zapatos hasta su cabeza. ¿Cuántos vestidos tienes hoy? Desde la ropa interior y todo eso. Cuente cuántos vestidos tiene.
7, ¿cierto? ¿Y cuántos hay aquí? 8, ¿cierto? Nos falta uno. La humildad. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Entonces necesitamos ver, Dios quiere que vistamos el corazón. Yo puedo estar aquí muy elegante y oliendo a rico. Les decía a mis hermanas que hoy me tocó baño y por eso vuelvo a rico. Sí, sí. Entonces puedo estar muy elegante, pero mi corazón puede estar mal vestido, puede estar desnudo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué mira Dios? ¿Este vestido? No, Dios mira mi corazón. Y eso es lo que le agrada a Él. Yo puedo estar muy elegante, pero mi corazón está desnudo. Necesito estar bien vestido, y ahí me enseña cómo es que me tengo que vestir, ¿cierto? Ahí me enseña cómo es que me tengo que vestir. Y entonces, cuando me visto, el corazón, eso le agrada al Señor, porque el Señor, ya vuelvo y le repito, no mira lo de afuera, sino lo de adentro, ¿cierto? Lo de adentro. Tal vez mis ropas no sean las más elegantes hoy, pero es como tengo vestido mi corazón. Eso es lo que Dios está mirando, y eso es lo que le agrada a Él. Gloria a Jesús. Entonces, no olviden que cada vez que ustedes quieran vestirse como le agrada al Señor, miren ese Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Y acuérdense que así se tienen que vestir todos los días, ¿no? Nosotros generalmente arreglamos las ropas de qué nos vamos a poner al otro día, pero arreglamos las ropas espirituales. Miren que eso no lo tenemos en cuenta, se nos olvida, ¿cierto? No tenemos en cuenta eso, y entonces no nos vestimos, y aunque nos ponemos ropas para cubrir este cuerpo, realmente salimos desnudos a la calle, y por eso nos atracan, y por eso nos pasan accidentes, y por eso hasta comemos comidas que nos hacen daño, y por eso nos encontramos con personas que nos agreden, y todo ese tipo de cosas, porque estamos desnudos, ¿cierto? Entonces, si estamos desnudos, ¿qué pasa? Pues sencillamente somos vulnerables a todo lo que el mundo quiera hacer con nosotros, y tenemos que ayudar, cambiar nuestra forma de vida. El Señor nos fortalecerá a medida que seamos humildes ante Él. Santiago capítulo 4, versos 6 y 10. 6 y 10, ¿qué nos dice? Él da mayor gracia a quienes 6 y 10, perdón, 6 y 10. Santiago 4, 6 y 10. Pero, sí, ese es. Bueno, vamos a buscarlo porque creo que no lo tenía ahí. 4, 6 y 10. Santiago 4, 6 y 10. Los que me escuchan allá de pronto en el internet no encuentran Santiago 4, 6 y 10, pero lo pueden anotar allá. Santiago 4, 6 y 10. Él da mayor gracia a quienes. Por esto dice: Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a quienes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y nos pide humillarnos delante del Señor, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Ya lo practicamos de esa manera. Así que humildad. Tratamos a nuestro prójimo como ¿qué? Como quisiéramos que nos traten a nosotros. ¿Cómo le gustaría a ti que te tratara? ¿Cómo te gustaría que te tratara? ¿Cómo? Con respeto, con amor. ¿Cómo más? Con paciencia. ¿Cómo más te gustaría que te trataran? Bueno, respeto ya dijimos. Sí. Con humildad, ¿cierto? Entonces, sin arrogancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos traten.
que nos traten, ¿verdad? Tenemos que tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos traten, Así que, mis amadas, ¿cuál es el llamado? Tenemos la regla de oro en la Biblia, que es Mateo 7:12, que nos dice, Mateo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué a veces agredes a los demás? ¿Por qué? ¿Te gustaría que te agredieran a ti? Eso significa que se salió de la regla de oro, ¿verdad? Se salió de la regla de oro. No trates a los demás como no te gustaría que te traten a ti, ¿cierto? Hágalo todo en amor, todo en amor. ¿Qué nos dice 1 Corintios 13:16? No está ahí, pero lo pueden buscar ahí. ¿Qué nos dice 1 Corintios 13:16? No, 13:16. Sí, todo eso es bien, pero ese es el amor de Dios. Pero ¿qué dice 13:16? Eso significa que no hay amor en nuestro corazón, ¿cierto? Mire que faltó algo ahí, ¿cierto? No existe, ¿cierto? Y hay cosas que en nosotros no existen y no sabemos que no existen. Miren que ustedes buscaron 13:16. Ustedes estaban buscando el 13:16. Díganme si sí o no. Que no existió, ¿cierto? No conocía que no existía el 13:16, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el 13? Ahora sí. 13:13. Hay tres cosas, ¿cierto? La fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál es el mayor de todos? El amor, ¿cierto? El mayor de todos es el amor. El mayor de todos es el amor. Entonces, si ese es el mayor de todos, ¿a quién nos llama el Señor? A amarnos, a vivir en amor entre hermanos en Cristo. A eso estamos llamados. Pero si vamos a otro lugar, si nos salimos de ahí, entonces quedamos vacíos, ¿cierto? Ustedes no encontraron el 13:16 porque no hay, no existe, ¿cierto? No existe. Y ese es el ejemplo que les quiero dejar. O sea, nosotros a veces sabemos que queremos hacer algo, pero que no lo tenemos. ¿Y sabe por qué no lo tenemos? Porque no lo hemos escrito dentro de nosotros. No lo hemos escrito. Hay que colocar ese sellito del amor dentro de nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Entonces, trate a los hombres como a ti te gustaría, o trate a tus hermanos y a otras personas como a ti te gustaría que te traten a ti, porque esta es la ley y los profetas. Los cristianos debemos buscar entonces la humildad al llenar nuestro corazón con el templo de las virtudes y la semejanza de Cristo. Filipenses 2:5-8. Filipenses 2:5-8. Haya pues, dice en vosotros, este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que debía haber en nosotros? ¿Qué es lo que debía haber en nosotros? Lo que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué hubo en Cristo Jesús? Humildad, ¿cierto?
Eso es lo que nosotros estamos aquí para imitar las acciones de Cristo. Y tenemos que hacerlos, tenemos que vivir en ellas. Jesús insiste en que la humildad es un ideal que el cristiano debería adoptar, Mateo 18:4. Y deseamos así que cualquiera, ese será mayor en el reino de los cielos. ¿Qué nos pide el Señor? Que tengamos un corazón como que, ¿sabe que los niños discuten entre ellos, se quitan los juguetes, pelean, lloran, patalean y al ratito están otra vez como amigos, ¿cierto? Nosotros lo hacemos, no, nos ofenden y no quiero ni volverle a hablar, ¿cierto? No me gustó la actitud del hermano, de la hermana y no quiero ni volverla a determinar. Es más, si le regalaba cosas, nunca más le quiero volver a regalar nada porque ya llené mi corazón de amargura. Sí, entonces tenemos que hacerlo, tenemos que perdonar, tenemos que aprender a perdonar si queremos ser buenos cristianos, si queremos imitar a Cristo, si queremos imitar a Cristo, tenemos que aprender a perdonar. Debemos buscar la humildad, a llenar nuestro corazón de virtudes del Espíritu Santo, viviendo en dependencia de Él, para que como resultado no andemos en los deseos de las obras de las egoístas de la carne, porque las obras egoístas de nuestra carne, son egoístas. Solo queremos volvernos yocéntricos, yo y nada más que yo y nada más que yo. Gálatas 5:16, ¿qué nos dice? Digo pues, andar en el Espíritu. ¿Y qué no tenemos que hacer? No satisfacer las obras de la carne. La humildad genuina es sana y sabia, no vitupera del prójimo, no es rencorosa, aun cuando posee heridas en su alma, producto de traiciones pasadas. Eso es Santiago capítulo 3, verso 3, que nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestren por la buena conducta sus obras como en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre dice: muestre las obras en sabia mansedumbre. La sabiduría es fortalecida con la sencillez de corazón, creando discernimiento, lo que nos hace sabios en la toma de decisiones. Por lo siguiente, la humildad planifica con tiempo y ejecuta con sensatez. ¿Cómo planifica la humildad? Con tiempo y edifica con sensatez. Y el temor del Señor debe ser la base del verdadero conocimiento. Hay en Proverbios capítulo 1, verso 7, ya para terminar, que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. ¿Qué más dice? Los insensatos desprecian ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. No hay que ser insensatos. Si nos corrigen hay que aceptarlo, si está en el orden de la palabra del Señor. A veces nos creemos nosotros que estamos en una cúspide donde nadie nos tiene que tocar en lo que yo diga, en lo que yo piense y nada más. Tenemos que cambiar esa forma de vida. Tenemos que cambiar. Dios nos pide hacer cambios en nuestra vida. Y uno de los cambios es dejar el orgullo, dejar la insensatez. Se me trabó la lengua hoy. Y caminar en humildad. Caminar en humildad. ¿Lo entendimos? Eso es, entonces, súplica y humildad, lo que nos enseña el Señor hoy. Suplicar, Dios nos quiere bendecir, pero tenemos que vivir en humildad. Padre, gracias por este tiempo que nos regalaste, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy tu palabra, tu verdad. Gracias por transformar nuestro corazón, por tocarnos, Señor, por moldearnos, Señor mío. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana y venimos ante ti, Dios, para que tú cambies estos corazones duros, Señor.
desobedientes, orgullosos, Padre. Moldéalos, transfórmalos, Señor. Sé tú obrando y hablando con nosotros, Padre, cada día, y dejándonos actuar, Señor, de acuerdo a tu propósito y a tu perfecta voluntad. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre eterno, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Señor, nos vamos a ir de aquí, pero no de tu presencia. Queremos que tu presencia vaya con nosotros, que tu gracia, tu sabiduría, tu gloria, que es tu palabra, quede, Señor, reflejada en nuestras vidas, Padre Celestial, y que podamos con ella exaltar tu nombre, Dios. Ayúdanos a tener una semana bendecida y de sobre bendición en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús.